continuación con Sebastián Munar, es profesor de Pacífico Business School. Señor Munar, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Mucho gusto. ¿Cómo te va? Un gusto. A ver, las proyecciones, digamos, de gasto para este año, San Valentín 2023, no son, digamos, tan iguales que el año pasado. Estamos hablando de un gasto promedio entre 100 y 150 soles. El año pasado se tenía previsto un gasto de entre 190 y 250 soles. Esto nos quiere decir ahora, señor Munar, que los peruanos están, digamos, cuidando un poco más los bolsillos, están siendo un poco más cautos incluso para gastar. Exactamente. De hecho, como bien mencionas, según la Cámara de Comercio, el gasto se ha reducido al 50% aproximadamente, así que debido a toda esta crisis que tenemos actualmente, a la inflación, ¿no? A diferentes factores externos que tenemos actualmente en la economía peruana, y el peruano está cuidando mucho más el bolsillo, está cuidando mucho más también el número de regalos, porque hasta acabo de ver justamente la nota que estaban sacando y podía antes gastar solamente un regalo de 150 soles y además, por ejemplo, salir a comer, Claro. tener una cena romántica, etcétera. Ahora solamente está enfocándose en un solo gasto, con lo cual ahí sí vemos el impacto que tenemos actualmente en la economía. Ahora, ¿cómo evitar, digamos, caer en excesos y cuidar un poco la billetera por estas fechas, ¿no? Porque uno, digamos, un poco cegado por el amor podría invertir más de lo que se tenía previsto. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos un plan, digamos, de finanzas solamente para la fecha de San Valentín? Mira, como en todo tema de finanzas personales, yo creo que lo más importante es la planificación. Es decir, realmente tener un presupuesto para estas fechas especiales, si el día de San Valentín, el día de la madre o todas las fechas que tenemos durante el año. Ajá. Entonces, otra cosa muy importante es comprar con anticipación, ¿no? Más o menos, del 50% de las personas compra la última semana o estos días o un día antes como hoy día, y obviamente todo te sale más caro y la experiencia es mucho más deficiente. Entonces, yo creo que ahí uno se genera un gran ahorro, porque hay muchas promociones y descuentos y eso también adelanta a las compañías un flujo de caja que es necesario. Ajá. Y si aquellas personas de repente quieren usar la tarjeta de crédito, ¿cuál sería lo más recomendable en ese caso, profesor? Mira, siempre el tema de la tarjeta de crédito, cuando es posible, es conveniente usarlo sin cuotas, ¿no? Porque es realmente ahí lo utilizamos a favor nuestro y genera obviamente también un ratio crediticio. Sin embargo, cuando no se pueda, siempre es recomendable utilizar las promociones que vienen ya con las tarjetas. Hay muchas tarjetas que vienen con 3 a 6 cuotas sin intereses. Y en el último caso, si es que uno no tiene la posibilidad, como puede pasar, utilizarlo máximo 6 cuotas, ¿no? Porque es realmente digamos, ese plazo donde sigue sin ser tan excesivo los costos de intereses. Ujú. Ahora, usted ha dado un dato muy importante que es que casi la mitad de peruanos que suelen hacer obsequios, regalos, digamos, por estas fechas, lo suelen hacer o el mismo día, ¿no? O un día antes. En ese caso, digamos, ¿cuáles son los errores más comunes o los errores que uno debería evitar? Mira, muchas veces uno se desespera porque quiere comprar el regalo que ya tenía planificado y por A o B razones se olvidó de comprarlo. Ujú. Y el gran problema está en el tema de la entrega. Obviamente, cuando uno compra un producto, sea flores, peluches, un objeto, digamos, físico, ese día va a explotar. Entonces, si uno lo quiere comprar el 13 o el 14, va a ser prácticamente imposible que llegue a tiempo. Entonces, uno con la mejor intención va a arreglar algo que va a llegar tarde o muchas veces no llega. Entonces, realmente lo mejor en ese caso es comprarlo personalmente y dárselo a la persona, ¿no? Tratar de no Ok. usar el delivery, ¿no? Si lo compra el mismo día, con muy poco tiempo de anticipación. Ajá, ahora, otra salida, digamos, podría ser esperar a fin de semana, ¿no? Porque claro, ahora cae martes y probablemente todos los lugares estén muy llenos, los cines, los restaurantes, algunos con reservas y qué sé yo. Y claro, lo ideal sería aguantarnos un poco y esperar el fin de semana para poder realizar o reservar, digamos, a propósito de que la demanda podría caer un poco y eso podría impactar al precio también. Sí, sí, generalmente cuando, como se dice, suavizar un poquito la demanda, Ajá. sea antes y después. Por ejemplo, este fin de semana previo, conozco mucha gente que ya ha hecho la previa, no ha celebrado con anticipación y puede pasar también lo contrario, cerrarlo posteriormente, ¿no? Eso hace que vayas a restaurantes que no tengan un flujo tan alto, precios más baratos y, en verdad, una mejor experiencia en general. Ujú. Ahora, ¿cómo gestionar, a propósito del Día de San Valentín, profesor, cómo gestionar la alta demanda en fechas especiales? ¿Esto es positivo, negativo? ¿Depende de qué? Mira,
como estuve escuchando bien, mencionan en el tema de retail, de temas de productos, es importante esta fecha porque hacen que inyectes liquidez al sistema, genere un flujo constante de dinero y cada fecha así grande como San Valentín o el Día de la Madre puede ser 10 o hasta 15% fechas más importantes incluso que San Valentín. Entonces, ahí lo primero que todo desde el lado de la empresa es planificar bien tu demanda. Como les decía, así como consumidor, como cliente, no tiene que planificar, también la empresa. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer para que los clientes separen con tiempo los productos, mis servicios? Ok. Lo otro que he visto muchas veces las compañías fallan es el tema de la disponibilidad de productos. Es decir, imaginemos, llevamos un terreno muy sencillo, tallas, colores, ¿no? Tipos de flores. Entonces, yo quiero tal color, tal flor, y ya no hay stock. Y eso genera pérdida de ventas, y eso es lo peor que le puede pasar a un emprendedor o a una empresa, ¿no? Ujú. Y yo te diría, lo último, yo diría más importante, es el tema de reforzar nuestros canales de atención. Siempre pasa que uno llama, quiere comprar o quiere ver si ya llegó el producto que manda por delivery a la persona que uno estima y todo está congestionado. Entonces, en esas fechas bien importantes, ver si vas a poder contratar más personas de forma temporal o hasta ahora usar tecnología, sistemas digitales para potenciar y complementar eso. Ujú. Es una buena fecha, profesor, San Valentín, para apelar a las ofertas, a las rebajas, al 2x1. Es un buen momento, digamos, para tratar de fidelizar a ese cliente. Pienso, por ejemplo, en los restaurantes, ¿no? Que podría ser un gancho para que ese cliente pueda regresar por el Día de la Madre, por ejemplo. Exacto. Mira, por el lado de productos es excelente porque muchas veces esa es la forma en que los comerciantes, las empresas terminan de rematar sus stocks de verano, digamos, ¿no? Ya entrando en una nueva temporada. Y por el lado de restaurantes, como dices, acá hay un tema bien importante a diferencia de otras fechas o en general de otras formas, experiencias, que acá uno es el comprador el que regala y otra persona es el que recibe el regalo. Entonces tienes dos clientes, entre comillas, potenciales a quienes fidelizas. Entonces tienes un universo más grande. Entonces ahí es donde si das una buena experiencia al cliente, haces una buena promoción, obviamente siempre siendo rentable, puedes generar un gancho, como bien dices, a otras fechas especiales. Ujú. Ahora, no quería dejar de pasar esta pregunta, pero justo Marisa Sáenz le consultaba a uno de los jóvenes que pudo declarar para RPP Noticias cuánto designaba, ¿no?, para celebrar el Día de San Valentín con sus amigos, decía él, y él mencionaba un poco en serio y quizá en broma, no sé, la mitad de mi sueldo. ¿Cuánto uno podría designar justamente para celebrar estas fechas? Teniendo en cuenta pues que la mayoría de personas y de peruanos trabaja en la informalidad y no necesariamente tiene el sueldo mínimo de 1.025 soles. Esa es una pregunta bastante abierta, pero va a depender obviamente de tus ingresos. O sea, si tú me preguntas, en base a mis ingresos, yo diría, o sea, obviamente en cada una de estas fechas, ir de repente preparando, ahorrando un poquito, pero debería estar, o sea, por tema de finanzas personales, gastar en una fecha especial entre el 5 al 10% de mi sueldo como máximo. Obviamente, si yo en otras fechas no he gastado ese monto, yo puedo destinarlo y ya tengo 5 o 10 o hasta 20% porque lo he juntado en enero y febrero, ¿no? También San Valentín es un poco complicado porque está cerca Navidad, entonces seguramente en enero no gasté y ese monto sí lo puedo destinar. Pero gastar, por ejemplo, la mitad de tu sueldo, desde el punto de vista de finanzas personales no tiene ningún sentido, y sobre todo si me voy a endeudar después para pagar. Tiene que ver con esa Claro. lógica de mínimo de porcentual. El joven decía, bueno, los amigos lo valen, pero bueno, no sé si valen tanto como para descuidar un poco las finanzas. Ahora, si uno gana, por ejemplo, 1.000 soles, ¿no? Evidentemente hace malabares y qué sé yo, es joven, no tiene tantas obligaciones, podría gastar, digamos, como máximo 100 soles, ¿no? Aproximadamente. Ahora, si son como 4 o 5 amigos, lo ideal es que pues cada uno pueda poner una parte y hagan, como se dice, chanchita para Una evitar que el chanchita. gasto pues sea tan abrumador. Exacto, eso sí es posible. Al final, cuando uno se junta entre cuatro, cinco, hasta más amigos, eso hace, como se dice también, del punto de vista técnico, economía de escala, ¿no? Si es que sea más barato y alcance Claro. para más, ¿no? Esa es la famosa chanchita. Ahora, dejo de lado, por ejemplo, las reservas en restaurantes, reservas, por ejemplo, en hoteles y demás, y pienso de repente que una forma para economizar también, profesor, es hacer reuniones en casa, ¿no? Aprovechamos martes, algo un poco más tranquilo, hacer reuniones en casa, y ahí yo creo que podrían ponerse las pilas los comercios que están alrededor o en el barrio, ¿no?
qué sé yo, podemos rematar u ofertas de cerveza, de piqueos, no sé, alguna bebida por allí. ¿Cómo se prepara, en este caso pensando ya en el comerciante, en el bodeguero, para aprovechar y sacar jugo a esta fecha, de repente 14 de febrero, para aquellas personas que lo celebran en casa? Mira, acá hay dos temas. Yo creo que a veces hay que regresar a lo básico y a ideas que ya teníamos hace un tiempo. La pandemia trajo mucho ese modelo, sea en grandes o pequeñas empresas, ¿no? Era como, hazlo tú mismo en tu casa, que haces tu cena, tu almuerzo, y creo que eso sirve mucho, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar. Me sale más barato, también está todo el tema de que yo lo hago con mis manos, y eso también tiene un valor, digamos, sentimental un poquito más fuerte, ¿no? Ujú. Y el otro tiene que ver con la logística y entrega. Entonces, siempre y cuando desde el punto de vista de bodeguero, de comerciante, tenga la logística, sea que yo mismo lo entrego o que contrato a alguien, es bien importante reforzar eso. Porque acá estamos hablando de experiencia de cliente. Entonces, hago una Eso. promesa, te lo voy a entregar a tal hora, ¿no? Y si no llega a Ajá. esa hora, nunca más me lo compro. Exacto. Muy bien. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sebastián Munal, profesor de Pacífico Business School.